buenos días, muchas gracias por los que están aquí. Nuevamente agradecimiento a la Besam, y inclusive tal vez tendría que haber estado hablando, pero bueno, nos hacemos muchas bolas con los temas que hay, porque somos con ustedes un grupo que estamos trabajando en lo mismo. Y voy a hablar del sistema agroforestal en café, que es, estoy en el Instituto de Ecología, nosotros estamos en Jalapa, y nada más tengo que hacer siempre la aclaración, somos Instituto de Ecología, hace un centro público de investigación dependiente de CONACYT. También existe, nosotros fuimos primeros con ese nombre, pero existe un Instituto de Ecología de la UNAM, que formó el doctor Sarucam, y también existe un Instituto Nacional de Ecología que está en Semarnat, que es más que nada normativo, no hace tanta investigación, pero sí hace muchas cosas. Entonces, ya aclarado eso, ¿cómo estamos? Les voy a hablar de más o menos la plática es primero explicar por qué la biodiversidad, un poquito un repaso de en qué situación estamos respecto a los estudios de biodiversidad en sistemas agroforestales de café. Luego les voy a presentar los resultados de varios estudios que hemos hecho con varios colegas, no solo del Instituto de Ecología, sino también de las instituciones, dentro de un proyecto que se llama Café en Red, que es otra red de instituciones académicas, consultores y productores en aras de una cafeticultura sustentable, ¿no? Como decía el compañero, de esa sustentabilidad utópica, pero que se busca. Voy a presentar también un poco de cómo andamos con los datos de agrobiodiversidad, cuántas especies tenemos en los cafetales de Veracruz, y luego dos ejemplitos de cómo se puede aprovechar la biodiversidad, aparte de los usos ya tradicionales que tienen. Y terminaré, si me da tiempo, de hablar un poquito de los retos y perspectivas. Bueno, en este auditorio ni necesitaría explicar qué es la biodiversidad, pero pues si hay alguien que es un poco externo a la temática biológica, pues la biodiversidad es la variedad de las entidades vivientes en el planeta. Eso es, ¿no? O sea, la gran variedad que hay de especies. Y por agrobiodiversidad, les decía, me voy a referir a los recursos biológicos de los cultivos, todos los que han sido creados, fomentados, tolerados por manejo, por cultura, por las comunidades humanas. Operativamente, sé que esto podemos hasta tener un simposio de todos estos conceptos filosóficos casi. Bueno, los sistemas agroforestales se ha visto que son unos grandes reservorios de biodiversidad. Y esto es principalmente pues, por ese estrato arbóreo que contienen, donde a su vez pueden vivir muchas otras especies, darles protección, darles alimento, darles refugio. Sobre todo en las zonas, tropicales, porque en el trópico es donde hay más diversidad en el planeta. ¿Por qué tendríamos que estudiar la biodiversidad? Bueno, primero por el puro gusto científico, porque es muy interesante saber en estos sistemas modificados qué puede vivir, qué queda, cuál es su capacidad de carga, qué tipo de interacciones se establecen, etc. Pero también porque recuerden que la biodiversidad es uno de los criterios o indicadores de que un sistema sea sustentable. Pues en este caso, lo que proponen Víctor Toledo para criterios para un café sustentable. Y finalmente, desde un punto de vista un poco más aplicado, porque puede representar un gran potencial de usos, además de los tradicionales, además de los que ya se hacen. Ahorita se dieron cuenta con la plática anterior cuántas especies podemos estar moviendo, combinando, probando, y desde luego es un potencial para investigación, ¿no? ¿Qué tipo de especies podemos estar transformando en nuevas situaciones? Bueno, estos estudios de biodiversidad se han hecho en varios sistemas: café, cacao, pimienta dioica, plátano, cardamomo, frutales mixtos, ratán, por lo menos hasta esa revisión que había hecho y en diversos grupos de organismos, pero principalmente en aves, en insectos, y dentro de insectos principalmente en hormigas, y árboles, obvio, plantas, pero también en otros grupos considerados mamíferos y hongos, pero hongos macroinsectos, o sea, los de sombrerito que vemos y que podemos comer. Prácticamente no se ha hecho nada de la microbiología de estos sistemas, o sea, todo lo que no vemos, todo lo microscópico, bacterias, bueno, ya hay tantos filas que ya no lo sé decir, son pero microbios en general, protozoarios, etc. Nosotros, bueno, que la situación en México, por ahí de los años finales de los 80s, con estudios pioneros en el INREP que hizo
fue el Epifanio Jiménez y el doctor Gómez Pompa, inclusive el maestro Salvador, empezaron, o sea, hubo un avance conceptual en recuperar a los cultivos como agroecosistemas y empezaron a hacer estudios ya desde un punto de vista más como si fueras un biólogo o un ecólogo. Desde luego que estaban muy estudiados los ecosistemas, la parte más productiva. En los 70, en los 90, Patti Murriel y Víctor Toledo hicieron unas revisiones y llegaron a la conclusión de detectar este patrón usando la clasificación de Margarita Nolasco y modificándola un poco, y con este, digamos, patrón. Entre más manejo había, manejo entendido en cuanto a la complejidad estructural de la vegetación, como pueden ver ahí, desde un monocultivo bajo sol que no tiene estrato arbóreo, un cultivo semisombreado, hasta llegar a un rústico, que por cierto en Veracruz prácticamente no tenemos ese sistema. El sistema rústico, rusticano es tal y como está la selva o el bosque, nada más remuevo el sotobosque, o sea, las matas que están abajo, y ahí siembro café. Y los dos últimos sistemas, los más arriba, son de tipo tradicional y los de acá son modernos, ¿no? Donde hay uso de agroquímicos y otros manejos intensivos de la tierra, ¿no? Ese era el manejo al que se referían ellos. Bueno, ahora ya hay más trabajos, inclusive en este que está a la izquierda es un libro que nosotros hicimos, que de ahí voy a tomar muchos de los datos que voy a presentar hoy. Pero en otros lugares también ya, por ejemplo, ahí hay un trabajo con la misma visión para Colombia. Ahora, entonces, ¿cómo estábamos con la cuestión de los conocimientos de la biodiversidad? Bueno, de acuerdo al año de publicaciones muy recientes, si se fijan, aquí están los lustros desde los 90 hasta actualmente. Fue avanzando, fueron apareciendo muchas publicaciones con un máximo o un pico aquí entre el 2001 y el 2005, y ahora baja un poquito, pero sigue habiendo cada vez más estudios. De acuerdo al enfoque, hay muy poquito desde el punto de vista de paisaje, un poco más para interacciones, poco para servicios ambientales y la mayoría para la biodiversidad, o sea, sobre todo los inventarios, ¿no? En cuanto a los lugares donde se han hecho, tenemos que principalmente en Chiapas y en Veracruz, respecto a todos los demás lugares. Claro, Chiapas, Veracruz, junto con Oaxaca y Puebla, son los 4 estados más importantes productores de café en México. Y respecto al manejo del cafetal, entendido como lo plantearon estos autores de la complejidad de la vegetación, de la estructura, pues se ha estudiado más monocultivos tradicionales, monocultivo comercial y monocultivo de sombra, digamos, casi en cantidades iguales, mucho menos el rústico y mucho menos el sol, de bajo sol, perdón. En cuanto a los grupos biológicos, bueno, tenemos principalmente, ya había dicho, árboles, artrópodos, hormigas y aves. Los otros grupos estaban muy abandonados. Y en cuanto al número de grupos que se estudiaban, pues la mayoría siempre formaban un solo grupo, a veces 2, y mucho menos 3, y mucho menos más de 3, pues por la complejidad, que de eso voy a platicar un poco hoy, ¿no? Bueno, entonces ahora les voy a presentar los resultados de nuestros estudios. Este es un estudio que formaba parte de otro mayor, en el que queríamos ver qué biodiversidad conservaban los cafetales y también evaluar un poco los servicios ambientales, pero de eso no voy a hablar. Básicamente se financiaron con 2 grandes proyectos, primero uno que se llamó de Biocafé y otro Café y bueno, Biocafé de la POD, que era un proyecto de Semanal con ACIF, y Café Inred, que era un proyecto de PODESI. Entonces, obviamente, fuimos bajo la hipótesis de que tendríamos que encontrar más biodiversidad que tuvieran más desarrollada la estructura vegetal. Pero nosotros, además de la estructura, como lo habían planteado Patti y Víctor, quisimos agregar otro aspecto del manejo, que era el uso de los fertilizantes, el uso de control de plagas, y no le hagas. Control de plagas, el uso de fertilizantes y control de malezas, y cómo se hacía, ¿no? Bueno, este estudio abarcó muchos más grupos biológicos que los demás. Utilizamos 18 fincas, de las cuales 6 eran obligatorias, en el sentido de que todos los especialistas que estudiamos los grupos tuvimos que estudiarlos en las
al menos en esas mínimas seis fincas, y en los mismos sitios de muestreo, que eran 10 en cada finca, separados por al menos 50 metros, para un poco asegurar independencia y representatividad. Y en toda la zona central montañosa, ¿no? Bueno, como les dije, abarcamos desde Sol hasta los diferentes que se van complicando, hasta el Rusticano y hasta el bosque mesófilo, para comparar qué tanta biodiversidad compara. Bueno, estos fueron los grupos, no se los voy a leer, pero vean que son mucho más que todos los estudios anteriores que se habían hecho, y sobre todo que representaban diferentes grupos funcionales. Hay productores, o sea, plantas, hay consumidores, hay componedores, no como son los microscópicos del suelo. Estos son el equipo que nos coordinó Robert Manson. Aquí está Armando, que lo tenemos. Y bueno, no voy a entrar en los detalles de metodología, pero mediante métodos multivariados y otros se llegó a tener unos índices que nos resumieran la estructura, o sea, entre más fuera ese valor, ese índice, más estructura teníamos del arbolado. Y por otro lado, el otro índice hablaba del manejo por el efecto de fertilizantes de malezas y plagas, que se llamó índice de impacto biológico del manejo. Bueno, ¿qué encontramos? Primero empiezo con la parte excepcionante, al menos para mí. Respecto a la parte de manejo de malezas, plagas, químicos, no se encontró nada. Y si se fijan en este cuadro, aquí está ordenadas todas las fincas desde el bosque y las rusticana hasta las de Sol, o sea, sin nada de arbolado. Y entonces, en cuanto a la estructura, pues sí, era lo que ya habían dicho Boguel y Toledo, pues va disminuyendo, que es esta barra oscura. Pero en cuanto a manejo no hay un patrón, y de hecho tenemos aquí una finca de Sol que tuvo mucho manejo y que sin embargo está pues, bastante bien en sus índices de biodiversidad y todo eso, ¿no? Entonces, esto resulta que el manejo es muy idiosincrático, o sea, cada productor maneja su finca como quiere. Uno le pone, uno hace la poda en cierta época, otro le usa urea, otro usa no sé qué, todo. O sea, esa es un poco la explicación de por qué no hay ese patrón. Bueno, ¿qué encontramos? Aquí está lo que encontramos de todos los grupos, y hay muchas cosas que se pueden decir de eso, pero lo que es importante es ver que se conserva hasta 84% de la biodiversidad del bosque de niebla. Más o menos hay 417 especies por finca, y en total suman más de 2.200, pero los compañeros que están estudiando los grupos específicos como escarabajos, insectos, siguen acumulando especies, ¿no? O sea que eso va a llegar a mucho más, ¿no? Bueno, este dato de todas estas especies es para el conjunto de fincas. Eso es muy importante, porque quiere decir que son complementarias. Una sola finca no puede tener tanto, y eso es muy importante desde el punto de vista de conservación a nivel regional y de paisaje. Ahora, ¿qué tal? Ese es el número de especies y la diversidad de eso, pero ¿qué tal la composición de especies? O sea, ¿son iguales los elencos de especies? Pues obviamente que no. Se distinguen claramente el bosque y las demás estructuras de casi todas las demás, por todos los estados intermedios de manejo, y por acá se nos asoció la de Sol, y con el cultivo y el monocultivo por sombra, o sea, la que tiene el arbolado más simplificado. Entre todas las demás, estas son iguales, pero sí se distinguen al menos estos tres grupos. Y definitivamente, pues sí hay una relación con la estructura, ahora sí la estructura biofísica del arbolado. Estas son las 6 fincas obligatorias, y entre más compleja es el arbolado, más especies vamos a tener. ¿Qué más? ¿Cuánto me queda? ¡No! De hecho, 3 segundos. Bueno, ya, rápido pasemos a la biodiversidad. Hay una gran variedad de sistemas de café combinando con otros productos, y entonces tenemos también hasta más de 30 especies útiles que se manejan en los cafetales. Algunas de estas dejan más dinero que el mismo cafetal, como la macadamia o la guanábana. Los ejemplos, rápidamente, de aprovechamiento es especies maderables, a lo cual, mediante encuestas, se preguntó al productor cuáles son las maderas que prefieren. Luego se estudiaron sus características tecnológicas.
Y el otro ejemplo es el aprovechamiento de fifitas, que esto ya se ha hecho en otros lugares, por ejemplo en la Sierra Norte, y que es muy fácil porque es nada más aprovechar todas las tenchos, le llaman a las bromeliáceas de las orquídeas que se caen, y que nunca tomarlas del monte ni del lago, todas aquellas que se caen, que morirían por los vientos, por los huracanes, meterlas a viveros rústicos. Bueno, pues estas son las conclusiones, que es un poco lo que ya les dije antes. Me gustaría pasar en mis últimos 10 segundos a los retos, los segundos que nos pueden dar bueno, los retos es, como siempre, el problema de comercialización de los productos alternativos que se producen en las fincas. Y para eso, entre las posibles soluciones, no es la única, se necesita más organización de los productores. Comparado con los ejemplos que yo vi ayer, nuestros productores de Veracruz, que no son tanto de grupos étnicos o indígenas, sino más mestizos, están muy desorganizados. O sea, las organizaciones que existen, sus líderes, tienen otras intenciones y otros objetivos que realmente ayudarlos en eso. El otro asunto es, el reto es que ya debemos todos, no solo café, todos los que estamos aquí, lo dijeron ayer o en la mañana, debemos de buscar que los sistemas agroforestales sean considerados como cultivos estratégicos, que haya legislación especial, que entren en los programas y que tengan un papel clave y especial, tratamiento especial en los ordenamientos territoriales como corredores biológicos y todo. Y por lo tanto hay que insistir en más y mejores pagos por servicios ambientales. Bueno, en cuanto a investigación, que es lo que a nosotros nos toca, pues hay muchas cosas que hacer, pero yo he notado lo siguiente: hay que combinar la agronomía y las nuevas tecnologías con saberes tradicionales, un poco como lo que está haciendo Manuel, la ganadería. Hay mucho potencial para buscar combinaciones de especies, arreglos hasta espaciales. La gente tiene cedro, tiene caoba en su cafetal, pero está uno por acá, otro por allá. ¿Por qué no los plantas de cierta manera, en ciertos carriles, de tal manera que cuando recepes puedas tirar el árbol y no te matarte? En fin, hay mucho potencial. Hay que hacer análisis de rendimientos, o sea, de ganancia de las diferentes variantes de sistemas agroforestales del café. Nada más de café tenemos muchos, tenemos que saber si es mejor combinarlo con plátano, macadamia, qué sé yo, y eso varía según las regiones, según la altitud, todo eso. Buscar indicadores ecológicos para que no tengamos que muestrear 11 grupos de biodiversidad. También no es nada el estudio del uso de los cafetales por los grupos de animales silvestres. Ok, tenemos los datos de que ahí están, ahí hay murciélagos, ahí hay conejos, martuchas, no sé qué hacen. ¿Viven felices o están menguados? O nomás van a alimentarse ahí, viven en otro lugar? Eso no sabemos nada, y desde luego estudiar interacciones. Bueno, agradecimiento otra vez a los que nos financian.